vísceras del cuello, del tórax y del abdomen. Su origen real está dado por las fibras somatomotoras que proceden del segmento del núcleo ambiguo. Las fibras sensitivas nacen de dos ganglios: el ganglio superior, que está a la altura del agujero yugular, y el ganglio inferior, que es un poco inferior a la base del cráneo, siendo este más voluminoso y fusiforme, de 1 a 2 centímetros de longitud. La porción vegetativa del nervio vago es la más importante. Las fibras visceromotoras tienen su origen en el núcleo dorsal y las fibras viscerosensitivas terminan en un núcleo viscerosensitivo. Con respecto a su origen aparente, el nervio vago se encuentra formado por fibras sensitivas, vegetativas y motoras, que emergen mediante 6 a 8 filetes radiculares principales del surco posterolateral del bulbo. Los fascículos radiculares se reúnen en un cordón nervioso que emerge de la cavidad craneal por el agujero yugular. Luego desciende casi verticalmente, atraviesa el cuello y el tórax y penetra en el abdomen, donde termina. En la cavidad craneal, el nervio se encuentra situado en el tejido subaracnoideo. Pasa entre el tubérculo yugular y el flóculo, atraviesa la aracnoides y la dura madre y se introduce al agujero yugular, separado del bulbo superior de la vena yugular por un tabique osteofibroso formado por las apófisis intrayugulares y por el tejido fibroso que las une. Presenta a esta altura al ganglio superior del nervio vago. De la base del cráneo al cuello, en el espacio laterofaríngeo, desciende posteriormente a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna. Un poco inferiormente al agujero yugular, presenta su segundo ganglio. En el cuello, el nervio y los vasos están contenidos en la vaina carotidia del cuello. En el tórax, a la derecha, cruza la cara lateral de la arteria carótida común y pasa entre la arteria subclavia y el ángulo venoso yúgulo subclavio. Cruza la cara lateral del tronco brachiocefálico, sigue a lo largo de la cara derecha de la tráquea y desciende primero medialmente al arco de la vena jacigos y después posteriormente al bronquio derecho. Se divide y proporciona los ramos comunicantes para formar el plexo pulmonar. Inferiormente al pedículo pulmonar está dividido en numerosos ramos y descienden por la cara posterior del esófago para formar el plexo esofágico. A la izquierda desciende hasta el arco de la aorta a lo largo de la cara lateral de la arteria carótida común izquierda, que lo conduce a la cara posterior del pedículo pulmonar. Desciende luego posteriormente al bronquio izquierdo y anteriormente a la aorta torácica, a igual distancia del pulmón y del esófago. Se divide posteriormente al pedículo y forma un plexo pulmonar. Cruza la cara anterior del esófago, donde forma un plexo esofágico. Los nervios vagos se reconstituyen en un solo tronco cuando atraviesan el diafragma, pasando por el hiato esofágico. En la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo está aplicado sobre la cara anterior del esófago y proporciona ramos terminales hepáticos y gástricos. El nervio vago derecho desciende posteriormente al esófago y cubre con sus ramos la cara posterior del estómago. Los ramos cervicales son el ramo meningio, el cual se desprende del ganglio superior en el agujero yugular, regresa al cráneo y se distribuye por la dura madre próxima al agujero yugular. El ramo auricular,
el cual sale del ganglio superior, cruza la cara anterolateral de la fosa yugular y penetra por el conductillo mastoideo, que lo conduce al conducto facial, donde se une con el nervio del mismo nombre. Después tenemos a los ramos faringios, los cuales varían en número de 1 a 3. Se desprenden del ganglio inferior y terminan en la pared lateral de la faringe. Contribuyen a formar el plexo faringio. Los ramos cardíacos cervicales superiores generalmente son dos. Nacen del nervio vago cervical, descienden a lo largo de la arteria carótida común y terminan en el plexo cardíaco anterior. Luego tenemos al nervio laríngeo superior, el cual nace del extremo inferior del ganglio inferior del nervio vago. Se dirige hacia la pared faríngea, pasa posterior y medialmente a la arteria carótida interna, desciende sobre la pared lateral de la faringe y cruza la cara medial de la arteria carótida externa, pasando inferiormente a la arteria lingual, cerca del asta mayor del hueso hioides, y se divide en dos ramas terminales. Un ramo interno, que pasa inferiormente al asta mayor del hueso hioides y discurre sobre la membrana tiroidea, posteriormente al músculo tiroideo. Al llegar a la mucosa, se divide en numerosos ramos terminales, ramos anteriores para la mucosa de la epiglotis y de la base de la lengua, ramos medios para la mucosa de la porción supraglótica de la laringe y ramos posteriores para la mucosa faríngea. El ramo externo desciende a lo largo del músculo constrictor inferior de la faringe, inerva al músculo cricotiroideo, perfora la membrana cricotiroidea y termina en la mucosa del ventrículo laríngeo y de la porción infraglótica de la laringe. Por último, tenemos a los ramos carotídeos, los cuales nacen del ganglio inferior del nervio vago, del nervio laríngeo superior y de ramos faringios del nervio vago, con los ramos carotídeos del nervio glosofaringio y del tronco simpático forman el plexo carotídeo común. Dentro de los ramos torácicos tenemos al nervio laríngeo recurrente. A la derecha se desprende del nervio vago anteriormente a la arteria subclavia, rodea esta arteria y sigue un trayecto oblicuo superior y medial, hasta llegar al surco que forman a la derecha la tráquea y el esófago. Asciende por este canal hasta la laringe. A la izquierda se desprende a la altura de la cara inferior del arco de la aorta. Pasa por el ángulo de unión del ligamento arterioso y el arco. Está relacionado con el nódulo linfático del asa del nervio laríngeo recurrente. Se dirige hacia la laringe aplicado contra la cara anterior del esófago, que desborda a la izquierda la tráquea. Al llegar al extremo superior de la tráquea, se introduce al músculo constrictor inferior de la faringe y penetra bajo la mucosa que reviste los recesos periformes. Terminan dando ramos musculares destinados a todos los músculos de la laringe, excepto el músculo cricotiroideo. Un ramo comunicante que se une a un ramo descendiente del nervio laríngeo superior para formar el ramo comunicante con el nervio laríngeo recurrente. Luego tenemos a los ramos cardíacos torácicos, que se desprenden inferiormente al origen del nervio laríngeo recurrente y se dirigen al plexo cardíaco posterior. Después tenemos a los ramos pulmonares, los cuales nacen de sus ramos cardíacos cervicales inferiores o torácicos. Se ramifican anteriormente a la tráquea y al pedículo pulmonar. Se comunican entre sí y penetran en los pulmones con los bronquios y los grandes vasos del pedículo, formando el plexo pulmonar anterior.
Los ramos bronquiales se comunican entre sí y con los del lado opuesto, con los ramos del plexo cardíaco y los ramitos del centro mediastínico posterior de la cadena simpática. Del plexo pulmonar posterior salen los filetes traqueales, esofágicos, pericárdicos y ramos nerviosos destinados a los pulmones. Por último tenemos a los ramos esofágicos, los cuales nacen del propio tronco de los nervios vagos, en la parte inferior del plexo esofágico. Los nervios vagos, derecho e izquierdo, terminan en el abdomen de maneras diferentes. A la derecha da 4 a 5 ramos gástricos que se ramifican en la cara posterior del estómago. Emite un ramo que termina en el extremo medial del ganglio celíaco derecho y forma un asa nerviosa. Finalmente, suministra numerosas ramificaciones terminales que se mezclan con el plexo celíaco y otras con el plexo mesentérico superior e inferior. A la izquierda se divide en 5 o 6 ramos. Recibe algunos filetes comunicantes del plexo gástrico y se distribuye en la cara anterior del estómago. Emite además a la altura del cardias 3 o 4 ramos hepáticos que se introducen en la parte superior del ometo menor y termina en el plexo nervioso hepático, en el extremo izquierdo del porta hepático. El nervio vago conduce la sensibilidad de la piel de la región retroauricular, de la oreja y de una porción del conducto auditivo externo. Recibe las impresiones gustativas percibidas en la base de la lengua, por detrás del surco terminal y de la epiglotis. Conduce además la sensibilidad propioceptiva de las mucosas de la laringofaringe y de la laringe, desempeñando una función importante en la protección de las vías aéreas. Inerva además, junto con el noveno y el 11º par craneal, los músculos constrictores medio e inferior de la faringe e interviene en las últimas etapas de la deglución. Es además un nervio visceral. Su territorio, tanto sensitivo como motor, se extiende a las vísceras torácicas y abdominales. Conduce la sensibilidad interoceptiva del pulmón y de las vísceras digestivas supramesocólicas del intestino delgado y grueso. Es también un nervio del corazón y de los grandes vasos. Su territorio motor comprende la musculatura lisa de los pulmones, del esófago y de la mayor parte del intestino. Interviene en la secreción gástrica y biliar y en la respiración. Además, enlentece el ritmo cardíaco y controla la presión arterial.